Been a wonderful afternoon of fellowship. Ha sido una maravillosa tarde de compañerismo. It's a great joy to now open the Word of God together and continue to learn. Maravilloso aprender la palabra de Dios juntos y seguir aprendiendo. So would you please turn in your Bibles to Acts chapter 15. Entonces les invito a sus Biblias a Hechos capítulo 15. We'll be reading together verses 1 through 35. Vamos a leer juntos desde el versículo 1 al 35. And I will not be able to give a detailed exposition of the text, Ahora no tendré la oportunidad de dar una exposición detallada del texto, but I do certainly want to survey it and draw some observations from it. pero sí voy a extraer algunas observaciones de este. Bien, leemos la palabra de Dios, Hechos 15, del 1 al 35, dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que había caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros,
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Let's pray. Oremos. Father, we believe your Spirit met with us this morning. Padre, creemos que tu Espíritu estuvo con nosotros esta mañana We praise you for the sweet fellowship this afternoon. y oramos por una dulce comunión en esta tarde. And now as we open your word again, Y ahora, una vez que hemos vuelto a abrir tu palabra, we pray for the Spirit's presence to be with us again, rogamos por la presencia nuevamente de tu Espíritu, to focus our minds and hearts para que enfoque nuestra mente y corazón upon your truth. en tu verdad. Father, these 4 churches are about to form an association. Padre, estas 4 iglesias están a punto de formar una asociación The foundation they lay and the precedents that they set in the coming days y el fundamento que pongan y los pasos que sigan en los próximos días are very important. son muy importantes. And so we pray for you to give wisdom from on high Entonces te rogamos que tú les des sabiduría de lo alto and much grace that they may build on a solid foundation y la gracia necesaria para construir en un fundamento sólido, and enjoy unity and gospel labors for many years to come. para que puedan gozar de la unidad en la labor del Evangelio por muchos años más. We ask it for your glory in Jesus' name. Amen. Lo rogamos todo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. This morning I began by preaching on a biblical foundation for associations of churches. Esta mañana comencé a predicar sobre las bases bíblicas de una asociación de iglesias. That churches must be concerned with one another because we're members of one another. Las iglesias deben preocuparse las unas de las otras porque somos miembros unos de otros. And Pastor Fred followed up by opening the Confessions teaching on associations. Y luego el pastor Fred continuó abriendo la enseñanza de la confesión acerca de la asociación de iglesias. That in the language of chapter 26, we ought to have communion with one another, Porque el lenguaje del capítulo 26 nos llama a tener comunión los unos con los otros, which means formal connection to one another over a established confession. que significa tener conexiones los unos con los otros sobre una conexión establecida. And we have touched upon some of the benefits of that: Y hablamos acerca de algunos de los beneficios de aquello, mutual encouragement and accountability, el rendir cuenta los unos a los otros y el apoyarnos y animarnos mutuamente, the ability to help sister churches who need teaching, la posibilidad de poder ayudar a iglesias hermanas con la enseñanza and the opportunity to labor together in kingdom expansion over the entire earth. y la oportunidad de poder trabajar juntos en la expansión del reino en la tierra. Our association cooperates on 4 major areas: Nuestra asociación coopera en 4 áreas principales: ministerial training, entrenamiento ministerial, home church planting, plantación de iglesias, world missions, misiones mundiales and literature publication, y la publicación de literatura. which is what your association should be doing too. Y es lo que su asociación también debería estar haciendo. The remainder of our conference, El propósito de nuestra conferencia we're going to be focusing on how to flesh this out in reality. es la manera en la que nosotros podemos hacer que esto se transforme en una realidad. How do you work through problems together? ¿Cómo pueden lidiar con los problemas en conjunto? How do you strive for unity in the midst of controversy? ¿Cómo ustedes pueden luchar por la unidad en medio de las controversias? Because controversy is going to come. Porque la controversia va a tener lugar, va a ocurrir. And we're going to begin this session Y vamos a comenzar esta sesión by seeking to wrestle with how the early church handled theological controversy. viendo cómo la iglesia primitiva, la iglesia anterior, lidió con la controversia. The context of Acts 15 is that Paul and Barnabas have just come back from their first missionary journey. El contexto, el texto que hemos leído de Hechos capítulo 15 es que Pablo y Bernabé habían regresado del primer viaje misionero que habían realizado.
In the space of just a few short years, they had preached the gospel to many Gentiles. En en un periodo de pocos años habían predicado el evangelio a muchos gentiles. They had seen many people converted and baptized and established as local churches. Habían visto a muchas personas siendo convertidas, bautizadas y establecido iglesias locales. And even seen elders raised up within each church to govern the churches. Y habían visto también cómo pastores habían sido levantados para poder dirigir estas iglesias. Truly, God was bringing revival to the Gentiles. Sin duda alguna, Dios estaba trayendo un avivamiento entre los gentiles. But mark it down, whenever there's a revival, there's also going to be a riot. Pero presta atención, siempre que hay un avivamiento, también va a haber confusión y problemas. Because whenever the Holy Spirit is at work, unholy spirits are never far behind. Porque siempre que el Espíritu Santo está trabajando, los espíritus impíos también le están siguiendo. Satan resists the expansion of the kingdom, Satanás resiste y se resiste al avance del Evangelio, a la expansión de este. and he does it by attacking God's people Y él lo hace por medio de ataques al pueblo de Dios, and trying to divide us. tratando de dividirnos. And he's an expert at it. Y esa es su labor. This was a potential crisis here in Jerusalem Esta fue una crisis potencial que ocurrió en Jerusalén and in Antioch, y en Antioquía, but we can learn very much, a great deal from examining how they handled the controversy. y nosotros podemos aprender bastante al ver cómo la iglesia lidió con esta controversia. So I'm going to survey our text under three headings. Entonces vamos a revisar el texto en tres puntos principales. First, we see the controversy arising. Primero vamos a ver el surgimiento de esta controversia. Secondly, we see the controversy addressed. Luego vamos a ver cómo se abordó esta controversia, cómo se lidió con ella. And third, we see the controversy answered. Y luego cómo se respondió a esta controversia. I want to survey these things Quiero revisar estos asuntos and then make two applications for you regarding your upcoming association. para extraer aplicaciones para que les sirvan a ustedes en la asociación futura que ustedes tendrán. So first of all, the controversy arising. Entonces, primero veamos cómo surgió esta controversia. Verse 1 identifies what the controversy was. El versículo 1 nos cuenta cuál fue esta controversia. There were members, apparently laymen, in the church at Jerusalem. Existieran miembros aparentemente que estaban en la iglesia en Jerusalén, They traveled to the church in Antioch, quienes viajaron a la iglesia que estaba en Antioquía, which was predominantly made up of uncircumcised Gentiles. cuyos miembros eran predominantemente gentiles no circuncidados. And they said to them, you have to be circumcised in order to be saved. Y les dijeron a estos gentiles, ustedes tienen que circuncidarse con la finalidad de ser salvos. It's important that we understand exactly what they were teaching. Tenemos que entender cuál era exactamente su enseñanza. So, three things about that. Entonces, tres puntos sobre esto. First, they were saying that in order to be saved, a Gentile had to first become a Jew. Entonces, primero les estaban diciendo a los gentiles que con la finalidad de ser salvos, primero tenían que hacerse judíos. You had to be circumcised, Tienen que circuncidarse, but then once you're circumcised, you had to obey all 613 commandments of Moses. y una vez circuncidados tienen que obedecer estos más de 600 mandamientos de Moisés. You had to have a kosher diet and observe kosher days. Tienen que observar la dieta, observar ciertos días, You had to observe all the ceremonial laws. tienen que seguir y observar todas las leyes ceremoniales. And what they were saying is, if you do not become a Jew, Y lo que les estaban diciendo, si ustedes no se transforman, no se convierten en judíos, God will not accept you, and neither will we. Dios no les aceptará y nosotros tampoco. And that leads us to the second thing. Y esto nos lleva al segundo punto. These men were teaching that you're not justified before God by faith alone. Estaban enseñando que estas personas no eran justificadas delante de Dios únicamente a través de la fe. They were saying it was faith in Jesus plus your own obedience. Estaban diciendo, ok, es la fe en Jesucristo más su propia obediencia. I'm sure you're aware that Martin Luther has said Y nosotros vemos lo que dijo Martín Lutero, that justification by faith is the article on which the church stands or falls. que la justificación por la fe es la base en la cual está fundamentada la iglesia. D. James Kennedy once said, D. James Kennedy, D. James Kennedy dijo una vez, that teaching that you're saved even in part by your own works la enseñanza que usted dice, aunque sean partes con sus propias palabras, is a lot like jumping off a cliff, se parece mucho a lanzarse de un precipicio, holding on to a chain made up of 100 links,
aferrándose a una cadena hecha de 100 eslabones. 99 of the links are forged out of iron, Los 99 son bastante débiles. but the last link is made of paper. Perdón, los 99 son de metal, pero el último, el número 100, está hecho de papel. If my works contribute anything to my own salvation, Si mis palabras o mis obras contribuyen, aunque I- sea en lo más mínimo, a mi propia salvación, then I will certainly perish, and so will you. entonces yo pereceré y también ustedes. Because we're not saved by our own works, Porque no somos salvos por nuestras propias obras, we're saved by the works of someone else, Jesus Christ, sino que por las obras de otro, Jesucristo. which we receive by faith alone. Y lo recibimos solamente a través de la fe. And these men were denying that. Y estos miembros de la iglesia de Jerusalén lo estaban negando. The third thing about this controversy El tercer punto de esta controversia is these men were embracing an error that God's people have historically fallen to. es que estos hombres estaban abrazando, se estaban aferrando a un error que había sido sostenido por el pueblo de Dios por muchos siglos. The failure to distinguish between the sign and the thing it signifies. La equivocación o el error en distinguir entre el signo y aquello que significaba este signo. Circumcision was a prescriptive symbol of the need to be circumcised in our hearts. La circuncisión era una señal previa que representaba la circuncisión que tenía que tener lugar en nuestros corazones. But these men believed if they were physically circumcised, all was well. Y estos hombres creían que si estaban circuncidados físicamente, bueno, todo estaría bien. That because they had the sign, they also had the reality. Porque tenían la señal en ellos, también tenían lo real. People do the same thing today. Y las personas hacen lo mismo hoy en día. You've probably heard of baptismal regeneration, Tal vez ustedes han escuchado de la regeneración bautismal. the idea that your salvation is faith in Jesus plus your baptism. Esta idea, esta noción de que su salvación depende en su fe en Jesucristo más el venir a las aguas del bautismo. Or that baptism is necessary for your salvation. O que el bautismo es necesario para su salvación. All these people have done is switched circumcision for baptism Lo único que han hecho estas personas hoy en día es cambiar la circuncisión por el bautismo. and are teaching that you're saved by your works. Y están enseñando al fin y al cabo que eres salvo por tus obras. But baptism is a postscriptive sign, Siendo que el bautismo es solamente una señal que ocurre después de la salvación. a symbol that we have already been cleansed in our hearts by the blood of Christ. El símbolo de que ya hemos sido lavados en nuestros corazones por la sangre de Jesucristo. But baptism can't save you, Jesus can save you. El bautismo no te puede salvar, sino que Jesucristo puede. Now, how did the apostles respond to this teaching? Entonces, ¿cómo respondieron los apóstoles a esta enseñanza? Did they say, let's just set aside our differences because we really like each other? Ellos nos dijeron, bueno, vamos a pasar por alto estas diferencias porque en realidad nos caemos muy bien los unos con los otros. You know, what's really matters is that we have unity. Doctrine just always divides. Lo único que importa es que tengamos la unidad, en realidad la doctrina siempre va a dividir. We know something doctrine does divide. Doctrine does divide. Sí, y eso sí ocurre, la doctrina divide It separates sheep from goats. y separa a las ovejas de los cabritos, It distinguishes truth from error. distingue la verdad del error, But it unites those who are truly of the faith. pero unifica y une a aquellos que verdaderamente están en la fe. They could not compromise on this issue No podían comprometerse, no podían transar en este asunto, because on the day of judgment, there's no more important question than this: what must I do to be saved? porque para el día del juicio no hay ninguna otra pregunta más importante que esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? When someone asks you that question, much hinges upon your answer. Cuando alguien le haga esta pregunta, va a ser muy importante cuál sea la respuesta que usted dé. Because on the day of judgment, nothing's more important than you have found mercy with your judge. Porque para el día del juicio nada va a ser más importante que usted haya encontrado misericordia en su juez. And so, brothers, unlike many evangelicals today, Entonces, hermanos, a diferencia de muchos evangélicos hoy en día, we cannot say, let's set aside our differences with the Roman Catholic faith and do missions together. nosotros no podemos llegar y decir, ok, dejemos de lado nuestras diferencias con el catolicismo romano y tengamos misiones conjuntas. Because the Roman Catholic has a very different answer to the question, what must I do to be saved? Porque el catolicismo romano tiene una respuesta muy distinta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? The difference between salvation by faith alone La diferencia entre la salvación solamente por la fe and salvation by faith plus works y la salvación por la fe más las obras
is the difference between heaven and hell. es la diferencia tan grande como el infierno del cielo. And if you're here this afternoon and are trusting your own works to save you, Y si usted está aquí en esta hora pensando que sus propias obras le pueden salvar, your works are corrupted by your sin, sus obras están corrompidas por su pecado, and so are mine. y también las mías. George Whitefield once said, George Whitefield una vez señaló, I don't know how it is with you, yo no sé cómo sea en su caso, but I can't pray without sinning. pero yo ni siquiera puedo orar sin pecar. I cannot preach without sinning. Yo no puedo predicar siquiera sin pecar. My repentance needs to be repented of. Yo tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, And my tears of remorse y mis lágrimas de remordimiento need the blood of Jesus mixed with them to make them pure. necesitan mezclarse con la sangre de Jesucristo para ser purificadas. If you're here and you're trusting your works to save you, Si usted considera que sus obras le pueden salvar, not only do you need to repent of your sins, no solamente usted tiene que arrepentirse de sus pecados, you need to repent of your righteousness tiene que arrepentirse de su sentido de justicia and trust Jesus alone to do for you what you cannot do for yourself. y confiar únicamente en Jesucristo, que Él haya hecho lo que usted no puede hacer por usted mismo. So Paul and Barnabas weren't okay to just be at peace with these brothers. Entonces Pablo y Bernabé querían estar en paz con estos hermanos. They sharply resisted them. They resisted them. Más que eso, digo, les resistieron de manera bastante firme. They did not receive them, they rejected them. No les recibieron, sino que les rechazaron. Paul tells us if anyone preaches to you another Jesus Pablo le dijo, ustedes están predicando a otro Cristo, or another gospel than the one that you've heard. o tal vez otro evangelio distinto al que ustedes han oído. It doesn't say let them be embraced. No dijo, ok, recibámosles, abracémosles, He says let them be anathema, let them be accursed. sino que él dijo que estos que predican otro evangelio sean anatemas, sean malditos. So this is the controversy arising. Y este es el surgimiento de la controversia. We see next the controversy addressed. Y ahora vemos también cómo se abordó esta controversia. Look again at verse 2. Veamos en el segundo versículo. After Paul and Barnabas had no small dispute with them, Después de que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña, it was determined that they and certain others would go to Jerusalem se determinó que ellos y otros más fueran a Jerusalén, to the apostles and elders to talk about this issue. a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Two churches working together Dos iglesias trabajando conjuntamente, with their leadership meeting together con sus líderes juntándose to work through these things. para poder lidiar con estos asuntos. And so they went to Jerusalem. Y así que fueron a Jerusalén. And as they went, Paul and Barnabas reported the great things they had seen happen, Y cuando fueron, Pablo y Bernabé contaron las grandes cosas que habían visto causing great rejoicing. y lo que causó gran gozo, Then they come to Jerusalem and tell them about the first missionary journey. y contaron en Jerusalén acerca de su primer viaje misionero. In this verse 5, then some of the Pharisees rose up Y en el versículo 5 vemos como algunos de los fariseos se levantaron and said it's necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. y dijeron es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. You need to go back, Paul and Barnabas, and tell them they have to work in order to be saved. Básicamente les estaban diciendo, Pablo y Bernabé, ustedes tienen que regresar tras sus pasos y decirles a estos nuevos convertidos que tienen que obrar para ser salvos. So what we see then is verse 6 says, the apostles and elders came together to consider the matter. Y luego encontramos en el versículo 6 que los apóstoles y los ancianos se reunieron para conocer este asunto. It doesn't seem this was a meeting open to all the members of the church. Aquí no dice la palabra de Dios que esta fue una reunión, una asamblea abierta a todos los miembros de la iglesia, But the leadership of the churches and some gifted brethren got together, sino que los líderes de la iglesia y algunos hermanos con dones se reunieron, and though the text doesn't say it, doubtless they put some rules down on how to govern the meeting in an orderly way. y lo que la Biblia nos cuenta es cómo estos hermanos realizaron esta reunión de forma ordenada y pusieron ciertas reglas para ello. The second thing I see in the text then Lo segundo que veo en el texto is that both sides were permitted to share their opinion, their viewpoint. es que ambas partes se comprometieron a compartir sus puntos de vista. Verse 7 says, when there had been much dispute. El versículo 7 nos cuenta, después de mucha discusión, In this closed meeting, both sides were able to articulate their position. en esta reunión privada ambas partes pudieron dar a conocer de forma articulada sus posiciones. And this is so very important. Y esto es importantísimo.
Brothers, we can sometimes misunderstand one another. Hermanos, a veces podemos malentendernos. We can all too easily misrepresent what a brother's saying. Muchas veces podemos representar de forma errada lo que el hermano está diciendo. Proverbs 18:13 says, La palabra de Dios nos dice, Proverbs 18:13. I'll just quote it. Proverbios 8, He who answers a matter before he hears it. Yeah, that's fine. Proverbios 18, chapter 18, verse 13. 8:13 dice así la palabra de Dios: el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. So often we hear a rumor about someone, A menudo podemos oír un rumor acerca de alguien and rather than go straight to the person who said it, y en vez de ir directamente a la persona acerca de la cual oímos este rumor, we spread gossip and slander nosotros comenzamos a diseminar este rumor and sow discord among God's people, y sembrar la discordia entre el pueblo de Dios, and we haven't even heard from the person themselves what it is they believe. cuando ni siquiera hemos escuchado directamente de la persona qué es lo que esta persona cree. I've seen this happen in the church I pastor, Y yo he visto que esto ocurre en la iglesia que yo pastoreo. and I've seen it happen in our association of churches. He visto que también ocurre en nuestra asociación de iglesias. We need to make sure we have heard our brothers Nosotros tenemos que asegurarnos de escuchar a los hermanos and that we're not misrepresenting them. y que no estamos representándolos de mala manera. Now, what I see as we begin working through how they handle this issue Y lo que veo a medida que fueron abordando este asunto was 4 specific leaders are spoken of and how they responded to all this. es que 4 líderes en particular hablaron y cómo se les respondió. First of all, in verses 7 through 11, Peter stands up Y nosotros vemos entre el versículo 7 al 11 las palabras de Pedro. and he recounts the story of how Cornelius, an uncircumcised Gentile, was justified by faith without being circumcised. Y cuenta la historia de cómo Cornelio y otros gentiles que no estaban circuncidados fueron salvos por la fe sin haber realizado en ellos la circuncisión. Almost 10 years earlier, the Holy Spirit had fallen upon Cornelius when he believed in Christ, Casi 10 años antes el Espíritu Santo vino sobre Cornelio cuando él creyó en Jesucristo. and he didn't have to become a Jew in order to become a Christian. Y él no tuvo que transformarse en judío para luego ser cristiano. He's a Gentile who believed by faith, and instantly he became a Christian. Él era un gentil que creyó en Jesucristo y solamente a través de ello se convirtió en cristiano. So Peter says, don't put this burden on these brothers. Y Pedro dice, no pongamos esta carga en estos hermanos. Then in verse 12, Paul and Barnabas stand up, Y luego en el versículo 12, Pablo y Bernabé se paran, se ponen de pie and they testify to what they've seen. y dan testimonio de aquello que ellos habían visto. The Holy Spirit had fallen upon Gentile people when they believed on Christ, and they didn't have to be circumcised. El Espíritu Santo se había derramado en gentiles que creyeron en Jesucristo sin necesidad que estos se circuncidaran. But then in verses 13 to 21, James stands up. Y luego en el versículo 13 al 21 es Santiago el que se pone de pie. And I think this is remarkable. Y yo creo que esto es digno de notar. Because who was James? Porque ¿quién era Santiago? James was the half-brother of Jesus. Santiago era el medio hermano de Jesucristo. He wrote the book of James. Él escribió el libro de Santiago He was a highly respected elder, pastor in Jerusalem, y él era un anciano, un pastor muy respetado en Jerusalén, but he wasn't an apostle in the same way that Peter and Paul were. pero él no era un apóstol en la misma manera que Pedro y Pablo lo eran. Pastors are given authority by God, but we don't have the same authority as an apostle. Los pastores sí tenemos autoridad que Dios nos da, pero no tenemos la misma autoridad que un apóstol. Now think about this. Of all the apostles, who would you say were the 2 greatest? Entonces nosotros pensemos, de todos los apóstoles, Peter and Paul, right? ¿cuáles fueron los más importantes? Tal vez Pedro y Pablo. And Peter and Paul have already spoken. Y Pedro y Pablo ya habían hablado. But it is James who becomes the man that God uses this day Sin embargo, es Santiago el hombre que se transforma en el instrumento de Dios to persuade the people para persuadir a las personas, al pueblo, that we should not require the Gentiles to be circumcised. que los gentiles no tenían que circuncidarse. And I find that extraordinary Y yo encuentro que esto es extraordinario, because God puts us together as the body of Christ with different kinds of gifts. porque Dios nos pone en el cuerpo de Cristo todos juntos con diferentes dones. On the day of Pentecost, Peter was God's chosen man. Y en el día de Pentecostés, Pedro fue el hombre escogido por Dios.
On the first missionary journey, it was Paul and Barnabas. Y en el primer viaje misionero fue Pablo y Bernabé. But at the Jerusalem Council, it was James whom God was going to use. Sin embargo, en el concilio de Jerusalén fue Santiago el que contó con el don de Dios. And that should tell us something. Y esto nos dice algo. We need one another. Nos necesitamos los unos a los otros. The hand can't say to the foot, I don't need you. La mano no puede decirle al pie, yo no te necesito. Brothers, you may have men who are more outgoing and charismatic, not charismatic in theology, outgoing in personality. Nosotros podemos tener cierta experiencia en nuestra personalidad, puntos de vista, Who will naturally exercise leadership in your association. en distintas formas de ejercer la autoridad de la asociación. But it may come that there's a day when you're having a controversy, Pero puede venir el día en que surja una controversia, when a more quiet and gentle brother among you, en el día en el cual un hermano tal vez más silencioso y más gentil, who's a man of few words, un hombre de pocas palabras, suddenly stands up se ponga de pie and is used by God to help you resolve your problem, y sea usado por Dios para ayudarles a resolver el problema, because we need one another. porque nos necesitamos. Isn't it amazing how God puts together his body? ¿No es fantástico, no es maravilloso como Dios une a su cuerpo? He did it on this day and he can do it again. Él lo hizo en este día y puede hacerlo otra vez. But what was the secret of James' usefulness this day? ¿Y cuál fue el secreto de por qué Dios o cómo Dios utilizó a Santiago? Peter and Paul and Barnabas had all talked about what they had experienced. Pedro, Pablo y Bernabé dijeron y hablaron acerca de lo que ellos habían experimentado. And what they experienced was legitimate, and their interpretation of their experience was Y right. lo que ellos experimentaron era legítimo en términos de sus interpretaciones y experiencias. But brothers and sisters, truth is never built upon our experience. Pero hermanos y hermanas, la verdad nunca se basa en nuestras experiencias. Truth is discerned from the Word of God. La verdad se discierne en la palabra de Dios. And we must beware of reading our experience into God's Word. Y si nosotros vemos nuestras experiencias a través de la palabra de Dios, Rather, we must examine our experiences through the lens of God's Word. nosotros tenemos que examinar entonces nuestras experiencias a través del lente que es la palabra de Dios. And that's exactly what James did. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Santiago. Brothers, we've heard all the great stories about what Peter saw and what Paul saw and what Barnabas has witnessed. Él básicamente estaba diciendo, hermanos, nosotros sí hemos oído estas historias tremendas de lo que Pablo, Pedro y Bernabé vieron y experimentaron. And what they're saying is in perfect alignment with the Word of God itself. Y lo que ellos están diciendo se alinea perfectamente con la misma palabra de Dios. He quotes from the Old Testament prophets and said, God said this was going to happen. Porque existen profecías que señalaban que Dios dijo que esto iba a ocurrir. And when they had the authority of God's Word, Y con la autoridad de la palabra de Dios, then they said, yes, this is what we should do. ahí recién dijeron, ok, es verdad, esto es lo que nosotros debemos hacer. Consider what our confession says in chapter 1, paragraph 10. Consideremos lo que nuestra confesión dice en el capítulo 1, párrafo 10. Dice así: el juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los credos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. That's exactly what James did. Eso es exactamente lo que Santiago hizo. He examined the situation by the Word of God Examinó la situación a través de la palabra de Dios and said, brothers, this is what we must do. y dijo, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Never ever forget that. Nunca, por favor, olviden esto. Remember how Peter was an eyewitness of the transfiguration. Recordamos como Pedro fue un testigo ocular de la transfiguración del Señor. Only 3 men got to see it, Peter, James, and John. Solamente 3 hombres vieron esto, Pedro, Jacobo y Juan. And Peter, many years later, would write about that experience. Y muchos años después, Pedro escribió acerca de esta misma experiencia. In 2 Peter chapter 1, En 2 de Pedro capítulo 1, we were with them on the holy mountain. él dice, nosotros estuvimos con él en el santo monte. We heard the voice of God speaking from the cloud. Escuchamos la voz de Dios hablando desde una nube. Don't you wish you could have been there? ¿No hubiera usted deseado estar ahí? To see Jesus transfigured before you? ¿Ver la transfiguración de nuestro Señor frente a usted? But you know what Peter says about it? Pero Pedro lo que dice,
We have the prophetic word more sure. Tenemos la palabra profética más segura. We have the scriptures, and that's better than the vision we saw. Tenemos las escrituras que son mejores que esta visión que vimos. As wonderful and as real as what we saw was, Por muy maravilloso que haya sido esta visión que nosotros tuvimos o la experiencia que tuvimos, we have the completed word of God. tenemos la palabra de Dios completa. So we see the controversy arising and the controversy addressed. Entonces ya vimos cómo surgió esta controversia y cómo esta controversia también fue abordada. In the third place, let's see the controversy answered. Y luego vemos cómo se respondió a esta controversia. Now, we don't have time to survey this or to examine this in detail, ¿Ok? Ahora no tenemos tiempo para examinar este asunto en detalle, but let's notice three things. pero veamos 3 puntos. First, the Lord brought unity out of the controversy. Veamos, hermanos, el Señor trajo unidad a través de la controversia. It says, then it pleased, verse 22, then it pleased the apostles and elders with the whole church. Entonces vemos en el versículo 22 que dice lo siguiente: pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Verse 25, it seemed good to us being assembled with one accord. En el versículo 25 dice: nos ha parecido bien y habiendo llegado a un acuerdo. Now, I wish we could say every controversy is going to end in unanimity. Nos gustaría decir que todo tipo de controversia va a terminar, resultar en unidad, It's not. pero no es así siempre. But in this case, it did. Pero en este caso fue así. The second thing we should notice El segundo punto que tenemos que tomar en cuenta is the leaders of the churches put their findings in writing. es que los líderes de la iglesia pusieron sus conclusiones por escrito. They were not content to let it spread by word of mouth. No se decidieron a que su decisión se transmitiera de boca en boca, They wrote their findings down on paper, sino que pusieron sus conclusiones en papel, lest anyone misrepresent what was decided. para que nadie representara o explicara de mala forma lo que se había decidido. You might say they wrote and approved a theological position paper, Ellos pusieron todas sus posiciones teológicas en un papel, and that letter was spread throughout the Gentile churches. y la carta se transmitió por todas las iglesias gentiles. And the Bible says they rejoiced at its encouragement. Y la palabra de Dios nos dice que las iglesias se regocijaron y fueron animadas por la respuesta. God accepts us by faith in His Son. Oh, Dios nos acepta únicamente por la fe en su Hijo. And it's not my works that save me, it's Jesus' works that save No me. son mis obras las que me salvan, sino que las de Cristo. And they said, hallelujah. Y ellos dijeron, aleluya. The third thing we see Y lo tercero que vemos is an important statement in verse 24. es una declaración importante en el versículo 24. Listen very carefully to this. Leamos esto. Since we've heard that some who went out from us have troubled you with words, unsettling your souls, Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, saying you must be circumcised and keep the law. diciendo, mandando circuncidaros y guardar la ley. Listen to this last phrase. Leamos esta última frase. To whom we gave no such commandment. Lo que dice acá en el versículo 24, escuche bien, a los cuales nosotros no dimos orden. The Jerusalem elders are saying, these members of our church came to you. Los ancianos de la iglesia en Jerusalén están diciendo, estos miembros de la iglesia But we did not approve or send them to you. fueron a ustedes, pero nosotros no aprobamos lo que hicieron y lo que enseñaron. The doctrine they taught you is not approved by us. La doctrina que enseñan no ha sido aprobada por nosotros. This is a public rebuke of those men Y esta es una reprimenda pública de esta enseñanza, because they acted out from under the authority of their local church. porque estaban actuando fuera de la autoridad local de su iglesia particular. The Holy Spirit places men in oversight, El Espíritu Santo levanta hombres para sobreveer el pueblo. and to rebel against that authority is to rebel against the headship of Christ. Y rebelarse en contra de esa autoridad es rebelarse en contra del señorío de Jesucristo. The text doesn't say it, but I suspect these men were strongly rebuked. La Biblia no lo dice, pero yo sospecho que estos hombres fueron reprendidos de manera bastante dura And called to repentance. y llamados al arrepentimiento. And my brothers and my sisters, listen. Hermanos y hermanas, escuchen. Your pastors are not perfect men, Sus pastores no son hombres perfectos, but God has given them authority over your souls. pero Dios les ha dado autoridad sobre sus almas.
the Holy Spirit placed them over you. El Espíritu Santo les ha puesto sobre ustedes. And you are commanded to respect them and to obey them, Y ustedes tienen el mandato de respetarlos y obedecerlos and to submit to their oversight. y someterse a su autoridad. And that's not them being dictators. Y eso no significa que ellos van a ser dictadores, That is what the head of the church commands you, you must do. sino que eso es lo que estos hombres levantados por la cabeza de la iglesia deben hacer. And if you sow discord among the brothers and seek to be rebellious to your pastors, Y si nosotros vemos discordia entre los hermanos que buscan rebelarse en contra de los pastores, you have a problem with the authority of the head of the church. existe realmente un problema con la autoridad de la cabeza de la iglesia. This was strong language. Este es un lenguaje bastante fuerte. These men weren't sinning by saying, we gave no such commandment to these men. Estos hombres no estaban pecando únicamente porque no recibieron el mandato de parte de los ancianos, They were exercising their God-given authority. sino que los ancianos estaban ejercitando la autoridad que Dios les había dado. And not having done so would have been sinful. Y no haberlo hecho, es decir, lo que hicieron los ancianos, habría sido algo pecaminoso de parte de ellos, Because the purity of the gospel was at stake. porque la pureza del Evangelio estaba en juego. I want to make two applications. Quisiera hacer dos aplicaciones. You are standing at the threshold of exciting times. Ustedes están al umbral de tiempos bastante emocionantes. The formation of, as far as I know, the first ever association of confessional churches La in Chile. la formación de la primera asociación de este tipo de iglesias en Chile. And it's important that you lay the right foundation Y es importante que ustedes pongan el fundamento correcto and seek to establish solid, good precedents as you go forward. y busquen establecer buenas presidencias y Set a good precedent. buen fundamento a medida que van avanzando. So my two applications are these. First of all, Entonces mis dos aplicaciones son estas. Primero, settle it right now. Establish it right now. establezcanlo ahora mismo. That strict or full subscription to the Baptist Confession of Faith is your doctrinal standard. Una suscripción, una adherencia total y completa al estándar doctrinal que sea bastante estricto de la confesión de fe. Resolve you're not going to compromise that standard. Resuelvan sin comprometer lo que existe ahí. Even when a pastor wants to bring his church in, that's a close friend of yours, Incluso si un pastor quiere traer su iglesia a la asociación, aunque sea un amigo de ustedes, but whom you know has scruples with the confession. pero que ustedes saben que tiene ciertos reparos con la confesión, You will be tempted in this, ustedes serán tentados en esto, but you are setting the stage for catastrophe. pero ustedes tienen que seguir estos estándares. And so I want to tell you three things under this one application. Entonces quiero señalar 3 puntos sobre esta aplicación. First, understand what full subscription means. Entonces veamos qué entendemos por una adherencia completa a la confesión. There are those who claim that holding to a confession is a denial of the sufficiency of Scripture. Hay quienes señalan que adherirse a una confesión es negar la autoridad completa de las Sagradas Escrituras. Let me be very clear. Pero permítanme ser bastante claro. We believe in the inspiration, infallibility, inerrancy, authority, and sufficiency of the 66 books of the Bible. Nosotros creemos en la infalibilidad, la inerrancia, la autoridad y la perfección de los 66 libros de las Sagradas Escrituras, To which nothing is to be added and nothing is to be taken away. a lo cual nada puede añadirse ni quitarse. But what our confession is, Pero nuestra confesión, ¿qué es? it is a statement of our interpretation of the Bible's teachings. Es una declaración de nuestra interpretación de las enseñanzas de la Biblia. We do not claim the confession is given by inspiration of God. Nosotros no señalamos que la confesión fue dada por inspiración divina, We don't claim it's infallible, no consideramos que es infalible, but we do claim it's very illuminated. pero nosotros sí creemos que trae iluminación. It is the product of 16 centuries of church history. Y han sido siglos, más de 16 siglos, cuando se creó esta confesión habían pasado más de 16 siglos de historia de la iglesia, Our Baptist brothers were building on what came before. y nuestros hermanos bautistas construyeron sobre lo que ellos también recibieron. And so we need to subscribe to it Y nosotros tenemos que suscribirla if we're convinced that what it's teaching is consistent with what the Bible teaches. si nosotros estamos convencidos que aquello que la confesión enseña es
esa línea con lo que la Biblia enseña. And I have an illustration I want to use for you. Y tengo una ilustración que me gustaría mostrar. This represents the Bible, Esto representa la Biblia and this represents the Westminster Confession of Faith. y esto representa la Confesión de Fe de Westminster. I substantially subscribe to the Westminster Confession of Faith. Yo puedo suscribir de manera sustancial a esta Confesión de Fe de Westminster. The truth is, back in Georgia, La verdad es que en Georgia there's not many Reformed Baptists around. no hay muchos bautistas reformados. Most Baptist churches are Arminian and dispensational, La mayor parte de las iglesias bautistas son arminianas y dispensacionalistas. and the truth is, my theology has more in common with my Presbyterian brothers than it does with my Baptist brothers. Y lo que ocurre es que mi teología tiene más en común con mis hermanos presbiterianos que con mis hermanos bautistas. And I'm in agreement on 90 to 90% of what the Westminster Confession says. Y yo puedo estar de acuerdo con el 99% de aquello que está contenido en la Confesión de Fe de Westminster. But there are places where I disagree with it. Pero existen puntos con los cuales yo no estoy de acuerdo. I disagree with the idea that we should baptize our infants. Yo estoy en desacuerdo con la idea de que tenemos que bautizar a nuestros niños. My covenant theology is a bit different than their covenant theology. Mi teología pactual es algo distinta a la teología pactual de ellos. There's certain things about church government that I disagree with. Existen ciertos asuntos con respecto al gobierno de la iglesia con los cuales yo no estoy de acuerdo. And the original Westminster Confession Y la Confesión de Fe de Westminster original taught that it was the job of the state to keep religion pure. señalaba que era la tarea del Estado mantener la pureza de la fe. It's not the job of the state, it's the job of the church. Pero no es el trabajo del Estado, sino que esta es labor de la iglesia. So I disagree with those parts of that confession. Entonces yo estoy en desacuerdo con estas partes de esta confesión. If I became a member of a Presbyterian church, Si yo me transformo en un miembro de una iglesia presbiteriana, I would let the elders know where I disagreed yo le haría saber a los ancianos cuáles son mis puntos de desaveniencia privately, de manera privada. but once I became a member, Pero una vez que yo me transformo en un miembro, I would not sow discord in that church over the things I disagree with. yo no puedo seguir en desacuerdo dentro de esa iglesia en estos puntos en los cuales no creo. It would be sinful for me to go into a Presbyterian church Sería para mí pecaminoso ir a una iglesia presbiteriana trying to convince the membership of my view of baptism. tratar de convencer a la membresía de mi punto de vista acerca del bautismo. I would be being a divisive person, Yo sería una persona causante de divisiones and the elders would have the right to put me under their discipline. y los ancianos tendrían todo el derecho de ponerme bajo disciplina. I have to make my peace with their confession Yo tengo que estar en paz con esta confesión entonces and respect them that I'm not going to sow discord. y respetarla de manera tal que no haya desacuerdos. And brothers and sisters, whatever church you join, the same obligation is upon you. Y hermanos y hermanas, cualquier iglesia a la que ustedes se unan deben seguir los mismos principios. But this represents the Baptist Confession of Faith, Y esto representa la confesión de fe bautista. and I don't substantially subscribe with that confession. Y yo no me adhiero, yo no sigo esta confesión de manera sustancial, I fully subscribe to sino that que lo confession. hago de manera completa. There's no doctrine it teaches that I deny. No hay ninguna enseñanza que yo no siga ni crea. Now, does the confession teach everything that the Bible has to say? Ahora, ¿la confesión enseña todo lo que la Biblia enseña, todo el consejo divino? No. No. And inside of your association, Y dentro de esa asociación you're going to run into issues van a encontrarse con situaciones, con temas that are not extra biblical, que no son extra bíblicas, but they are extra confessional. pero que son extra confesionales. And you may have a wide divergence of opinions, Y puede ser que ustedes tengan un gran rango de opiniones and you're just going to have to give latitude to each other y ustedes van a tener que encontrar un acuerdo en conjunto, because you're agreeing to a minimal doctrinal statement porque ustedes se pusieron de acuerdo en un estándar doctrinal mínimo, and saying this is what we hold to. que es esto es a lo cual nosotros nos aferramos. And that's not compromise. Y eso no significa que ustedes van a ceder. We're not going to agree on everything. Nosotros no vamos a estar de acuerdo en todo. Getting two pastors to agree on everything, that's going to be a situation. Tratar de que dos pastores se pongan de acuerdo en todo, ese sí que va a ser un problema. But we agree on the confession together. Pero nosotros estamos de acuerdo en la confesión que seguimos. Let me give you just a quick summary of what the confession teaches. Permítame darles un resumen bastante rápido de lo que se enseña en la confesión. The word confession begins with the letter C. La palabra confesión comienza con la letra C.
So I'm going to give you the 10 C's of the confession. Alguien habla acerca de las 3 Cs de la confesión. First is it teaches a closed canon. Closed canon? Habla acerca de un canon cerrado. Okay, that was 2 C's. O sea, son 2 C, 2 letras C. It teaches the Bible is complete. Enseña que la Biblia está completa. God has said everything he has to say. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir And the canon is closed. y el canon está cerrado. It's not the Bible plus the Apocrypha. No es la Biblia más los textos apócrifos. It's not the Bible plus the latest dream you've had. No es la Biblia más otras opiniones u otras enseñanzas. It's not the Bible plus revelatory prophecy. No es la Biblia más ciertas profecías. It's the Bible alone. Es solamente la Biblia. And that leads to the second point. Y esto nos lleva al segundo punto. It's a cessationist document. Es que es un documento cesacionista. It teaches the cessation of revelatory prophecy Nos enseña el cese de toda la revelación profética and the cessation of the gift of tongues. y el cese de los dones. If you believe in tongues or revelatory prophecy, you believe in extra biblical revelation. Si ustedes creen en lenguas o en profecías extras, ustedes están creyendo realmente en revelaciones extra bíblicas. I tell our congregation my opinion of extra biblical revelation. Y yo les diré, yo le digo a mi iglesia cuál es mi opinión acerca de la revelación extra bíblica. I can't handle the 66 books God has already given me. Si yo no puedo lidiar o me cuesta entender o estudiar los 66 libros que Dios ya me ha dado, Please don't give me book number 67. por favor no me den el libro número 67. 'Cause I'm still working out the implications of follow me. Yo todavía estoy tratando de seguir las implicaciones que están en la Biblia. The third C of the confession La tercera C de la confesión is it's Christ-centered. es que está centrada en Cristo. Okay, again, that was 2 C's. Ok, nuevamente 2 letras C. But it's a thoroughly Christ-centered document. Pero es un documento que está centrado totalmente en la persona de Cristo. Do you want to have your heart warmed and weep tears of joy? ¿Quiere que usted realmente sienta gozo exuberante? Meditate on chapter 8 of Christ the Mediator. Por favor, medite en One el of- capítulo 8 acerca de Cristo el mediador. One of the longest chapters in our confession. Uno de los capítulos más largos de nuestra confesión. And it's sweet. Y es dulce And it feeds your soul. y nos llena el alma. Fourth, it's a creationistic document. También es un documento creacionista. It teaches that God created the heavens and the earth and the seas Nos enseña que Dios creó la tierra, el cielo y el mar in the space of 6 24-hour days. en un periodo de 6 días de 24 horas. And to say it teaches anything else is special pleading. Y no dice nada más para que usted crea algo distinto. Fifth, it's Calvinistic. Y en quinto lugar es calvinista. It teaches all 5 of the doctrines of grace, Enseña los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. explicitly, dogmatically, without apology. De manera explícita, de manera dogmática y sin pedir disculpas. Sixth, it's covenantal. Sexto es pactual. El- La palabra en inglés es con C. I've had some conversations with some of you during our conference. Y he conversado con algunos pastores durante la conferencia. Remember when you first came to the doctrines of grace? Recordemos cuando usted recién llegó a las doctrinas de la gracia, al conocimiento de estas. Do you remember how you felt in those days afterwards? ¿Recuerda cómo usted se sintió los días siguientes? At first you thought, this can't be true. Primero usted pensaba, no, esto no puede ser verdad. Then you said, it is true. Y luego usted llegó a la conclusión de que sí es la verdad. And somehow these narrow doctrines Y luego estas doctrinas centrales gave you a bigger Bible and a bigger God. nos enseñó acerca de una Biblia más grande, de un Dios más grande, It blew your mind. que hizo realmente que su mente explotara. And you said, how did I ever miss this? Y usted pensó, ¿cómo pude haber pasado por alto todo esto? As awesome as that is, También, también otro punto en particular es, get a hold of the covenants. si uno logra comprender los pactos, Man, it's going to blow your mind. y esto realmente va a hacer que su mente explote, It's going to rock your world. va a estremecer su mundo. I say it like this. Y lo digo de esta forma. When you're a child, you hear all these wonderful Bible stories. Cuando usted es niño, usted escucha las lindas historias de la Biblia. Adam and Eve and Daniel in the lion's den. Adán y Eva, Daniel en el foso de los leones, Jonah and the great fish. Jonás dentro del gran pez. When you're a kid, that's really cool. Cuando usted es niño, eso es bastante fantástico, o sea, bastante maravilloso. David and Goliath. David y Goliat.
But you know these stories are all in the Bible. Pero usted sabe que estas historias se encuentran a través de toda la Biblia. But how are they connected to one another? Pero ¿cómo se conectan una con otra? And what do they have to do with Jesus dying on the cross and rising again? ¿Y qué tiene que ver estas historias con Jesucristo muriendo en la cruz y levantándose nuevamente de entre los muertos? When you get a hold of the covenants, Cuando uno comprende los pactos, it's a connective tissue. es un tejido conectivo. You start looking at your Bible. Uno comienza a ver la Biblia. It's not 66 stories. No son 66 historias, It's one story es una historia about one people. acerca de un pueblo Has one hero. que tiene un héroe, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, And one divine author. y un autor divino, Covenants, man. Get them. que es el Espíritu Santo. So it's a Amén. covenantal document. Entonces es un documento pactual. The seventh C is it's a credo baptistic document. La séptima C es que es un documento credo bautista. We believe in baptizing believers only, Nosotros creemos en bautizar únicamente a los creyentes, not in spite of our covenant theology, no inspirados en nuestra teología pactual, but because of our covenant theology. sino debido a nuestra teología pactual. Because we believe in a regenerate church membership. Porque nosotros creemos en una membresía de iglesia regenerada. The eighth C would be commandments. La octava C sería la de los mandamientos, nuevamente una palabra en inglés con C. We believe the Ten Commandments are for New Testament Christians, Nosotros creemos que los 10 mandamientos son para los cristianos del Nuevo Testamento, including the fourth commandment, incluyendo el cuarto, remember the Sabbath day to keep it holy. guardar el día de reposo porque es apartado para Dios, es santificado. That the first day of the week is not the NFL's day. Que el séptimo día de la semana no es un día para descansar, The first day of the week is the Lord's day. perdón, el primer día de la semana no es un día para descansar, sino que es el día del Señor. And we're to give him the entire day. Y vamos a darle el día completo. We're very often called legalists because of that. Muchas veces nos tratan de legalistas por esto, But let me put it to you this way. pero permítame ponerlo de esta forma. What if you told me that I got to spend an entire day alone with my wife? Pero pensemos esto, ¿qué pasa si usted me dice que yo tengo todo un día para pasar solamente con mi esposa? I promise you I wouldn't say, oh man, do I have to? Yo prometo que yo no diría, ¿realmente voy a tener que hacer esto? I get to set aside my normal work Yo voy a dejar de lado todas mis labores and spend the whole day with the Lord para poder estar todo el día con mi esposa. in the company of his people. Y ocurre lo mismo con el Día del Señor en la compañía de su pueblo. It's not I have to go to church. No se trata de que yo tengo que ir a la iglesia, I have to listen to the word of God yo preached. tengo que escuchar la exposición de la palabra de Dios. I've got to be with God's people. Yo quiero estar con el pueblo de Dios. I get to preach tomorrow. Yo necesito escuchar la predicación mañana. I get to spend my day with you. Yo voy a tener la oportunidad de pasar todo el día con ustedes. I get to sing the praises of my God. Yo voy a cantar alabanzas a mi Dios. You know heaven is an eternal Sabbath. Usted sabe que el cielo es un día del Señor eterno. If you don't like the Sabbath on earth, Si a usted no le gusta el día del Señor en la tierra, you're going to be miserable in heaven. usted va a estar muy triste y se va a sentir terriblemente mal en el cielo. Ninth thing, it's church-centered. Y ahora nuevamente la novena C, que está centrada en la iglesia. Okay, two C's again, I know. ¿Ok? Nuevamente, otra C. But it's local church-centered. Pero está centrada en la iglesia local. Chapter 26 is the largest chapter in the entire confession. El capítulo 27 es el capítulo que trata sobre este punto. And it's all about the church. Y se trata sobre la iglesia. Because that's our distinctive contribution to church history as Baptists. Porque esa es nuestra contribución distintiva como bautistas a la historia de la iglesia. The 10th thing is it's communal. Nuevamente, otra C es que es de comunión los unos con los otros, es comunal. And I'm referring to what Pastor Fred said earlier today. Y me refiero a lo que el pastor Fred enseñó más temprano hoy día, That the word communion doesn't mean two churches should have a picnic together. que la palabra comunión no significa dos iglesias que se juntan a un día de camping, Though that's good too, lo que es bastante bueno, but it means we should be formally associated with one another. sino que significa que tenemos que estar asociados de manera formal los unos con los otros. And as Pastor Fred said, Y como dijo el pastor Fred, if you claim to believe the confession, si usted dice que cree en la confesión, but you want to be an isolationist church, pero usted quiere ser una iglesia separatista y aislada,
you don't fully subscribe to our confession. usted no está creyendo totalmente en la confesión. That brings us to my second point under this first application. Y ahora esto me lleva al segundo punto de mis aplicaciones. You who are members of the church Ustedes, miembros de la iglesia, are generally not required to fully subscribe to the confession. normalmente no se les pide que como miembros de iglesia sigan de manera completa la confesión. You should substantially subscribe to it, Usted sustancialmente o en la mayor parte de los puntos tiene que creer en ella, because if you substantially disagree with it, you're going to be miserable in the church. porque si usted de manera mayor o la mayor parte está en desacuerdo con ella, lo va a pasar muy mal en la iglesia. But you need to recognize and respect it. Pero usted tiene que reconocer y respetar, Recognize this is what I'm going to be taught, reconocer and respect it by not sowing teachings and behaviors that are in substantial disagreement with it. reconocer la doctrina de la confesión y también seguirla para no sembrar doctrinas distintas en la congregación. But I want to speak especially to you who are pastors and elders in the churches. Pero quiero hablarle ahora de manera particular a los ancianos y pastores de la iglesia. My brothers, what you believe Hermanos, lo que ustedes creen is a matter of public record. es un asunto público. And to claim you hold to a confession when you have reservations in your conscience about it Y decir de manera pública que usted cree la confesión cuando en su mente o en su corazón tiene ciertos reparos, is lying to your congregation, es mentirle a su congregación, it's lying to your fellow elders, es mentirle a sus copastores o compañeros pastores, and at the end of the day, it's lying to the Holy Spirit. y al fin y al cabo es mentirle al Espíritu Santo. Now, in fairness, we subscribe to the confession in as much as we understand it. Y para ser justos también nosotros nos adherimos a la confesión en tanto la entendemos We're growing in our knowledge, aren't we? y estamos creciendo en nuestro conocimiento de ella. I know the confession so much better now than I did 16 years ago. Yo ahora comprendo mucho más la confesión que lo hacía hace 16 años. I can tell you that the more I get to know it, Y les puedo decir que a medida que más la conozco, the more I love it and the more confessional I become. más la amo y más confesional me transformo. I feel that standing on this confession, I can preach the whole counsel of God in a way I couldn't any other way. Yo siento que en consideración a esta confesión puedo predicar de todo el consejo divino sin apartarme de la verdad. But again, to claim you subscribe to something when you have reservations in your heart is sin. Pero nuevamente, voy a ser claro, decir que usted cree o suscribe o se adhiere a la confesión teniendo reparos en su mente es pecado. But historically, and even in the church I serve and in the association we're a part of, we've seen time and again this happen. Y en la historia, en los registros de la historia, incluso en nuestra asociación, vemos que esto ocurre lamentablemente una y otra vez. That men who would claim they fully subscribed to the confession really did not. Que hombres que dijeron que se adherían a la confesión realmente no lo hacían. So, for example, Entonces, por ejemplo, to claim you hold the confession decir que usted sostiene la confesión while you hold to a general atonement cuando usted cree la expiación general, la expiación universal, is not to fully subscribe to the no es confession. creer totalmente en ella. To claim you subscribe to the confession Decir que usted se adhiere a la confesión while being a dispensationalist mientras que y ser a la vez un dispensacionalista is lying. es mentir. To be a non-cessationist De ser una persona que no es continuista, perdón, que no es cesacionista, que es continuista, who believes revelatory prophecies and tongues are for today que las profecías pueden darse incluso para nuestros días, is to not fully subscribe to our confession. no es adherirse totalmente a la confesión. If you deny the perpetuity of the Sabbath, Si usted niega la perpetuidad del día del Señor, you're denying something that the confession clearly asserts. usted está negando algo que la confesión observa de manera clara. If you deny the regulative principle of worship, Si usted no cree en el principio regulador de la adoración, then your understanding of worship is different than the confession's. entonces su comprensión de la adoración es distinto a aquel de la confesión. One other example. Otro ejemplo, The confession teaches in chapter 2, paragraph 1, en la confesión nos enseña en el capítulo 2, versículo 1, that God is without body, parts, or passions. que Dios es un Dios único, vivo y verdadero. If you say, I believe God has passions that he perfectly controls, Que Dios, la confesión enseña que Dios no tiene pasiones, pero si usted dice que Dios tiene pasiones que puede controlar
That's not what the confession A duras teaches. penas no es lo que la confesión enseña. It doesn't teach that he perfectly governs his passions. No dice que Él gobierna sus pasiones de manera perfecta. It teaches God has no passions to govern. Dice que Dios no tiene pasiones que gobernar. Because God doesn't have passions, Y si Dios no tiene pasiones, God has immutable perfections. Dios tiene perfecciones inmutables. And that's what the confession's teaching. Y esto es lo que nos enseña la confesión. And if you don't believe that, Y si usted no cree eso, don't say you fully subscribe to the confession. no diga que usted sigue totalmente la confesión. Now, brothers, listen to me. Entonces, hermanos, escúchenme. If you disagree with teaching in the confession, Si usted está en desacuerdo con alguna enseñanza de la confesión, that doesn't necessarily mean you're not a brother in Christ. esto no significa necesariamente que usted no sea un hermano en Cristo. It doesn't necessarily mean you're not qualified to be a pastor, Tal vez esto no significa necesariamente que usted no tiene el llamado pastoral, but not a pastor of a Reformed Baptist church. pero significa que usted no está llamado para ser el pastor de una iglesia bautista reformada. If you disagree with something, be a man. Si usted está en desacuerdo con algo, por favor, sea hombre. And let your yes be yes and your no be no. Y que por favor su sí sea sí y su no sea no. And if you disagree, say you disagree. Y si usted está en desacuerdo, por favor, expréselo. But don't join your church to an association whose standard is full subscription. Pero por favor, no una a su iglesia, a una asociación que busca una adherencia completa a la confesión. Be honest about your convictions. Por favor, sea honesto acerca de sus convicciones. That is something I can respect. Y eso es algo que yo de verdad podría respetar. My Presbyterian brothers tell me they disagree with some of the things I hold. Mis hermanos presbiterianos vienen y me dicen que están en desacuerdo con algo. Does that make me love them less as my brother? ¿Y eso hace que yo les ame menos como mis hermanos? No. No. But I can fellowship with them, Yo puedo tener compañerismo con ellos, but I can't have a baptismal service together with them. pero yo no puedo tener un culto, un servicio bautismal con ellos, no puedo hacer un bautismo con ellos. My brothers, I can't stress it enough. Hermanos, no puedo remarcarlo lo suficiente. Say what you mean Diga lo que piensa and mean what you say. y piense lo que diga. Third, En tercer lugar, if you join an association si ustedes se unen a una asociación whose standard is full subscription, cuyo estándar es una adherencia completa you have no right to become angry a la confesión, usted no tiene ningún derecho a enojarse if you teach things contrary to the confession si usted enseña cosas contrarias a la confesión in your pulpit or in print desde su púlpito o por escrito or on social media, o en los medios sociales, and your brothers in association come to you, y sus hermanos de la asociación se acercan a usted, you have no right to get mad at them. y entonces usted no tiene ningún derecho a estar enojado con ellos. All they're doing is saying you need to be true to what you've said you believe. Lo único que ellos van a estar haciendo es decirle, tú tienes que ser sincero acerca de tus creencias. I'm not a pastor in Pastor Fred's church, Yo no soy el pastor de la iglesia, el pastor Fred, and he's not a pastor in the church I'm ni pastor. tampoco él es el pastor de mi iglesia. But if he listens to a sermon of mine on sermon audio, Pero por ejemplo, si él escucha un audio de un sermón mío and he hears me saying something contrary to our confession, y él me oye decir algo contrario a la confesión, he has every right to call me and say, brother, what are you doing? él tiene todo el derecho a llamarme y decirme, hermano, ¿qué estás haciendo? That's not Pastor Fred being mean. Eso no significa que el pastor Fred está siendo pesado. That's his duty because we are accountable to one another. Esa es su responsabilidad, es su deber, porque nos debemos cuentas los unos a los otros. I love world missions, Yo amo las misiones mundiales and part of my motivation in joining ARBCA y uno de mis motivos para unirme a ARPCA was to be able to be involved in missions that was confessional, es poder involucrarme en misiones que fueran confesionales, that I could trust that the men who were ministering on the mission field para que yo pudiera confiar en los hombres que estaban ministrando en el campo misionero, hold to the same truths I hold to. que pudieran creer en las mismas verdades que yo creo. But do you know missions was not the first motivation or reason that I joined ARBCA? Pero saben que las misiones no fueron la primera razón o la fundamental para que yo me uniera a ARPCA. My first motivation was I wanted accountability. Mi primera motivación es que yo quería rendirle cuentas a alguien. So don't be angry when people hold you accountable Entonces, por favor, no se enoje si alguien le pide cuentas con respecto a algo, for what you say you believe. por algo que usted cree o dice. Second application, and I'll be done. Segunda aplicación para terminar. Subscription to the confession alone will not make you united. La adherencia a la confesión por sí sola no garantiza la unidad.
It will require each of you to be clothed in self-denying humility. Para ello se va a requerir que todos ustedes estén revestidos de humildad y abnegación. Earlier today, Ephesians 4, 1 through 6 was read in your hearing. Como nosotros leímos más temprano en Efesios 4. Have you ever noticed that that whole text is about the unity of the church? ¿Se han dado cuenta que todo ese texto trata acerca de la unidad de la iglesia? Verses 4, 5, and 6 set forth the doctrinal unity. Los versículos 4, 5 y 6 hablan de la unidad doctrinal, We have one Lord, one faith, one baptism. un etc. Señor, una fe, un bautismo. But have you ever noticed the first 3 verses? Pero si nosotros notamos los primeros 3 versículos, Let us in humility. be adorned habla with acerca de estar humility. revestidos de humildad In love, let's guard the unity of the brethren. y que el amor les una en los unos con los otros como hermanos. In the qualifications given for elders in 1 Timothy 3 and Titus 1, Y cuando se habla acerca de lo necesario para que alguien sea pastor en Timoteo y en Tito, there certainly are gifts, skill sets we must have in order to be pastors and elders. existen por supuesto ciertos dones, ciertas cualidades que alguien tiene que tener para poder ser anciano y pastor. You must be able by sound doctrine to exhort and rebuke those who contradict. Tiene que manejar la sana doctrina para poder reprender a aquellos que se oponen a ella. And you must have gifts to teach so you can feed God's flock. Y tiene que tener dones de enseñanza para poder alimentar al pueblo de Dios. But have you ever noticed his predominant emphasis is not upon the gifts, Pero se han dado cuenta que el énfasis predominante no está en los dones, it's upon the graces, está it's upon your character. en su carácter. What kind of husband is he? What kind of husband is he? What kind of father is ¿Qué he? tipo de esposo es? ¿Qué tipo de padre es? Is he a temperate man, a self-controlled Es man? que si es un hombre que tiene dominio propio, si es temperado, Is he a man who can lead not just with his words but with his example? si es un hombre que realmente enseña con su ejemplo. And one of the things it says is pastors must not be self-willed. Y lo que dice es que los pastores no tienen que seguir su propia voluntad. A self-willed man is a man who has to have his own way all the time. Un hombre que sigue su propia voluntad es un hombre que quiere hacer todas las cosas a su manera todo el tiempo. Because he thinks the sum total of wisdom exists in his own head. Porque él piensa que la sabiduría absoluta está solamente en su cabeza. And therefore he will not yield and submit to others. Entonces no se va a someter a otros. You know what a man who's in authority but's not under authority is? ¿Usted entiende lo que significa ser autoridad pero no estar bajo autoridad? He's a dictator. Es ser un dictador. Everyone else is accountable to him, Todos tienen que rendirle cuentas a él, but he himself is accountable to no one. pero él no rinde cuentas a nadie. Brothers, that's dangerous for your souls, and it's dangerous for the souls of your congregation. Hermanos, eso es peligroso para su alma y las almas de su congregación. How many self-willed elders does it take to ruin the unity of an eldership? ¿Cuántos ancianos guiados por su propia voluntad se necesitan para destruir la unidad del liderazgo? Just one. Solamente uno. How many self-willed messengers does it take to disrupt the unity of an association of churches? ¿Cuántos mensajeros se necesitan para destruir la unidad de una asociación de iglesias? One. Uno. And that spreads to others. Y porque eso se contagia a otros. Pastor Fred and I have seen it, haven't we? Como We've watched it. el pastor Fred y yo lo hemos visto muchas veces. Brothers, we have to humble ourselves. Hermanos, tenemos que humillarnos a nosotros mismos. We have to love one another. Tenemos que amarnos. We need to realize we don't always get to have our way. Tenemos que entender que no siempre lo vamos a hacer todo. Tenemos que entender que no siempre las cosas van a hacerse a nuestra pinta. It's good for me and it's good for my sanctification to not always get my way. Es bueno para mí y para mi santificación no siempre salirme con la mía. We've got to have a heart of submitting to one another's counsel. Tenemos que someternos al consejo de los demás. And if you're not committed to that, Y si usted no se va a comprometer con ello, your association is over before it begins. su asociación no va a resultar. We need one another, brothers. No necesitamos los unos a los otros. May God grant grace that you be strongly united on doctrine, Que Dios les dé la gracia de estar unidos fuertemente en la doctrina and you constantly rely upon the Holy Spirit to give you humility and love for one another. y que el Espíritu Santo les dé la humildad para amarse los unos a los otros. And then the world will know you're Christians Y el mundo sabrá que son cristianos because you love one another. porque se aman los unos a los otros. May God grant it to be so. Que Dios haga que así sea. Let's pray. Oremos. Father, bless this association Padre, bendice esta asociación with such grace and unity con tal gracia y unidad
Help them to be firm in the right and stand uncompromising upon truth, que puedan estar parados en lo correcto sin comprometer la verdad, but to do so gently and in love que puedan ser gentiles y amorosos and with great humility. y gran humildad los unos con los otros. We ask it in Jesus' name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.